Hola personas de YouTube. Mi nombre es Ronnie Cortez. Y soy el creador de esta historia junto a mi hermano J.A. Esperamos que les guste y si les gusta denle manito arriba y compártanlo. Esta historia fue creada para el entretenimiento de la audiencia, esperamos les guste. No se les olvide suscribirse a mi canal para que estén al pendiente de todos los siguientes capítulos. Bueno, sin más preámbulos, vamos con el primer capítulo. Capítulo 1: El inicio de la Gran Guerra. Hola, mi nombre es Jonás. Tengo 14 años de edad. Nací en los suburbios en el año 1998 y les voy a contar mi historia, y si alguna vez el mundo vuelve a ser como era antes, sepas todo lo que en realidad pasó. Comencemos desde el inicio. Martes 1 de enero 7:25 am. Iba de camino a la escuela. Tenía que apresurarme puesto que ya llevaba media hora retrasado. Iba caminando por la calle principal y se me hizo raro ya que no había ni una sola persona en las calles. Llegué a la escuela y ese día no habían muchos niños en la escuela. Quedé sorprendido ya que era tarde y aún no había llegado ni siquiera la cuarta parte de los niños que estudiaban ahí. Y los pocos que habían eran solo los niños que venían solos desde sus casas ya que sus padres salían desde muy temprano a trabajar. Entré a mi aula de clase y solo estaban 3 de mis amigos: Jorge, Camila y Pedro. Estaban sentados frente a la ventana mirando a lo lejos. En realidad no sé qué miraban. Yo me senté en mi pupitre y le pregunté a Camila qué era lo que estaba sucediendo. Ella no me respondió. Volví a preguntarle qué estaba sucediendo y solo estaba allí con la mirada perdida mirando por la ventana, al igual que Pedro y Jorge. Luego de un rato de estar allí, ellos me hablaron y dijeron susurrando: "Es el fin". Y les volví a preguntar qué estaba sucediendo. Y me dijeron que eso ya no importaba, de igual manera todos estábamos acabados. Nadie podía detener lo que ya había comenzado. ¿Qué ha comenzado?, dije. Y Camila me dijo: "Jonás, prométeme que siempre estaremos juntos tú y los chicos. Pase lo que pase, no nos alejaremos nunca". Yo le respondí: "Siempre estaré con ustedes, chicos. Pero por favor explícame qué está sucediendo". La verdad estaba un poco asustado, pero intentaba conservar la calma. Ellos me dijeron que el mundo estaba en guerra y que se acercaba el fin de la humanidad. Yo me estaba empezando a alterar. Pero me calmé puesto que Camila me dijo: "Aún no debemos de preocuparnos, la guerra aún no ha llegado a nuestra ciudad. Pero no sabremos cuándo llegará y debemos de estar preparados para todo". Ese día terminaron las clases y solo estábamos en nuestra aula de clases cuando sonó el timbre de salida y nos fuimos a nuestras casas. Salimos juntos ya que Pedro y Jorge eran vecinos y vivían cerca de mi barrio. Camila era la que vivía más retirada de la casa de todos nosotros y yo decidí en llevarla hasta su casa. Pues ya que soy un hombre y ella es mujer, lo más probable es que sea más vulnerable a un ataque o a que le sucediera un accidente. De camino a casa de Camila pude darme cuenta que habían muchos almacenes cerrados que al parecer estaban abandonados. Llegamos a casa de Camila y me pidió que me quedara un poco más, pero ya era demasiado tarde. Al volver a mi casa me dio la curiosidad de entrar en los almacenes que había visto antes, ya que se veían abandonados y tenían muchas cosas como ropa, juguetes, e incluso se alcanzaba a ver la caja registradora con un poco de dinero. Y me propuse a entrar. Ya justo cuando estaba en la entrada del almacén escuché un ruido que venía del callejón al lado del almacén a el cual iba a entrar. Era como si alguien se estuviera escondiendo de algo. Al ver ese lugar tan solo y después del ruido que había escuchado me dio miedo y corrí directo a mi casa. Cuando llegué mi madre estaba en la puerta esperándome con cara de enojada. Me regañó y me mandó a mi habitación y me castigó que no podía salir sin su permiso. Yo me puse a ver la tele, pero solo en los canales había noticieros y documentales. Me acordé de la guerra que me habían dicho los chicos y presté total atención a lo que decían los noticieros. Decían algo sobre una escasez de recursos y que el mundo estaba quedando sin ellos. Eso impacientó a las potencias mundiales y están peleando por los terrenos. Ya son las 8:50 p.m. y no han parado de hablar de la implacable guerra que pronto estará azotando a la humanidad. La han llamado la guerra terrenal. Esa noche se escuchaban muchos ruidos raros que provenían de afuera de mi casa. Hasta que por fin logré dormir. Miércoles 2 de enero 6 am. Me he levantado y lo primero que he hecho es asomarme a la ventana para ver qué ha sucedido afuera. Todo está normal y me alisto para ir a la escuela.
Y después me acordé de lo que había pasado el día de ayer de camino a la casa de Camila y me alisté lo más rápido que pude para ir a buscarla ya que ella todos los días viene sola a la escuela. Me dio mucho miedo y salí corriendo a buscarla antes de que saliera de su casa. Pero antes de llegar a su casa decidí entrar al almacén de ayer y llevé mi mochila vacía. Entré en el almacén y tomé todo lo que pude y encontré cosas que posiblemente serían muy útiles para defendernos. Encontré 2 navajas, un cuchillo de carnicería y un bate y encontré muchos víveres como golosinas y refrescos. Y con todo eso solamente he alcanzado a llenar solo la mitad de mi mochila, corrí directo a la casa de Camila y ya estaba a punto de salir. Dije menos mal que llegué a tiempo. ¿Para qué? Me preguntó Camila. Para venir a acompañarte hasta la escuela. De camino a la escuela veníamos conversando sobre lo divertida que era la vida que teníamos antes. Era muy divertido. Al pasar por el almacén me di cuenta que la puerta estaba cerrada. Si yo la había dejado abierta al salir, ya que salí corriendo y no cerré la puerta. Qué raro, dije. Camila me respondió, ¿qué dijiste? Y le dije no nada, sigamos. Al llegar a la escuela estaba Jorge y Pedro esperándonos en la entrada. Nos anunciaron que ese día no habría escuela puesto que ningún profesor había llegado, únicamente estaba el vigilante. Les dije a mis compañeros lo que había sucedido en el almacén. Pedro propuso ir al almacén y ver qué era lo que había sucedido y que de pronto podríamos encontrar algo más que nos fuera de ayuda. Les dije que ese no era el único almacén que tenía aspecto de abandonado. Y que yo ya había saqueado ese almacén, que de pronto en los otros almacenes pudiéramos encontrar otras cosas que nos sirvieran. Yo les dije. Una guerra se acerca y lo mejor que pudiéramos hacer es buscar armas y alimento para almacenarlo en un lugar secreto solo para nosotros. Luego nos dirigimos a el lugar donde estaban dichos almacenes. Yo les di las armas que había encontrado en el almacén que ya había saqueado. Pedro y Jorge cogieron las 2 navajas, una para cada uno. Yo le di el arma más grande a Camila para que tuviera con qué protegerse y estuviera más segura. A mí solo me quedó el bate de béisbol y me pareció bien ya que yo en la escuela practicaba béisbol y tenía un fuerte bateo. Nos dividimos en 2 grupos, Camila y yo cogimos los almacenes que estaban a la derecha, y Pedro y Jorge cogieron los de la izquierda para cubrir más terreno. Al ir a saquear los almacenes quedamos en solo coger lo útil, nada de dinero ya que nos serviría de nada. Puesto que el mundo ya se había terminado y no tendría sentido llevar algo que no nos serviría. Camila y yo encontramos un almacén de medicamentos. Tomamos algunas medicinas como alcohol, aspirinas, sueros y algunos vendajes por si sufríamos lesiones graves. Camila me dijo que parecíamos tontos al hacer eso porque aún la ciudad tenía muchos habitantes. Y si la guerra llegaba teníamos a nuestros padres que nos protegerían. Yo le dije que eso no importaba, que entre más objetos tengamos es mejor y que uno no sabía que nos deparaba el destino. Que era mejor estar prevenidos. Al final del día nos reunimos en mi casa para ver qué habían encontrado cada uno. Pedro y Camilo habían encontrado mucho alimento y que no pudieron encontrar más nada en esos almacenes. Nosotros solo pudimos encontrar los medicamentos y decidimos guardarlos en la casa de Pedro ya que él solo vivía con su madre. Pero yo encontré algo que decidí guardarlo para mí, lo tomé como mi amuleto de buena suerte. Era una pequeña esfera donde estaba la tierra y como era de hermosa. Después de haber escondido todo bien, cada uno se fue a su casa. Esa noche vi a mis padres muy desesperados y me dijeron que el día de mañana no iba a ir a la escuela y que ni se me ocurriera salir de la casa. Esa noche Pedro tocó a mi puerta, eran exactamente las 7:36 p.m. llorando y diciendo que su madre se había suicidado y que le había escrito una carta en donde le explicaba que todo esto era demasiado para ella y que la perdonara por dejarlo solo, pero que él sería fuerte y seguiría sin ella. Mi padre le dijo que se calmara y que podía pasar la noche aquí. Esa noche Pedro y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde y nos dimos cuenta que las personas que quedaban en la ciudad estaban huyendo, era como si todos se pusieran de acuerdo para irse de allí. Pensamos que al día siguiente aún iba a haber mucha gente, pero no fue así, la ciudad estaba completamente abandonada y las personas que aún lo estaban se reunieron en el parque central del barrio. Empezaron a hablar de formar una especie de barrera para proteger el barrio de todos los invasores, que ya estábamos en mitad de la guerra. Yo me preocupé mucho y dijeron que los que tuvieran niños no los dejaran salir de sus casas. Yo levanté mi voz y dije:
¿Que creen que somos estúpidos? ¿Creen que no sabemos qué es una guerra? Ya estamos preparados para eso, ya lo sabíamos desde un principio y que no era justo que todos estuvieran ayudando y nosotros fuéramos los únicos que no hiciéramos nada. Los demás entraron en una discusión y llegaron al acuerdo que los niños solo participarían en las actividades que se hacían en el día. Que en las noches solo estarían los adultos para tener mejor protección. En la entrada de mi barrio han hecho un bloqueo para que nadie pueda entrar. Pero estamos muy escasos de municiones y armamentos. Creo que este es el momento de demostrar de que somos capaces los más jóvenes. Camila, Pedro, Jorge y yo nos disponemos en ir a la tienda de armas y aprovisionar a los nuestros con armas. Para la vigilancia de nuestro barrio. Hemos salido del barrio a escondidas ya que al parecer el señor Carlos es el líder y ordenó que nadie saliera. Logramos salir y nos dirigimos a la tienda de armas. Obviamente llevamos las armas que habíamos encontrado para defendernos si algo nos atacaba. En el camino todo parecía normal y Pedro dijo, ¿han escuchado del virus que lanzó Estados Unidos? Yo le dije, escuché que era un virus que se comía la razón de los seres humanos y que lo habían llamado el virus Z. Este virus actuaba en el cerebro comiéndose toda su razón y convirtiéndolos en una especie de zombies o muertos vivientes. Camila se asustó al escuchar eso. Y le dije que no se preocupara, que si algo le iba a hacer daño primero me tenía que hacer daño a mí. La verdad Camila siempre me había gustado desde que la conocí pero nunca me he atrevido a confesárselo. Camila se acercó a mí y me dijo, Jonás, te quiero. Jamás me abandones. Y me dio un fuerte abrazo. Y susurrándole al oído le dije, mientras yo viva nunca estarás sola. Y te prometo que te protegeré con mi propia vida. Mirándola a los ojos le di un beso en la mejilla y seguimos nuestro camino. En la entrada de la tienda de armas había unos perros pero estos tenían un aspecto distinto a un perro normal. En sus ojos se veía un vacío como si no tuvieran ojos. Pero sí tenían, pero eran totalmente negros. Camila se puso detrás de mí asustada y le dije, no te preocupes, yo te protegeré hasta el final. No podíamos hacer ningún movimiento ya que los perros nos estaban viendo y nos gruñían. Tenía que pensar en una estrategia para acabar con ellos. Pedro gritó, son solo unos perros, que podrían hacer unos perros contra nosotros. Y se abalanzó sobre ellos. Los perros solo estaban ahí parados gruñéndole. Pedro. ¿Qué demonios estás pensando? Te van a matar, maldita sea. En ese momento solo corrí al ver que los perros se abalanzaron sobre él. Mi mente estaba en blanco, solo me dejé llevar por instinto. Trataba de detenerme pero por más que lo intentara no podía. ¿Qué me pasa? En ese momento sentía un odio tan grande que no podía soportar lo que estaba sucediendo con nuestro mundo. Con un gran batazo en la cabeza acabé con el perro que iba por Pedro y los otros solo me seguían gruñendo. Corrí como un demente a por los otros perros y no pasaron más de 2 minutos cuando ya había acabado con los otros 3 perros. Caí arrodillado al piso casi ahogándome de lo agitado que estaba y en ese momento recuperé la conciencia y no creía lo que había sucedido. Camila corrió hacia mí y me ayudó a levantarme. Pedro y Jorge solo estaban ahí petrificados e impactados por lo que había sucedido al igual que yo. Pedro me dijo, Jonás, ¿qué ha sido eso? Parecías un completo demente. Yo le respondí, yo tampoco sé qué me ha sucedido. Es como si mi cuerpo tomase el control sobre mi mente. Y dejase de seguir mis órdenes. Jorge me dijo, Jonás, te convertiste en otra persona. Pude ver mucho odio en tu rostro hace un momento. Es como si todo tu odio te dominara y explotara para salir de tu cuerpo. Camila me dijo, Jonás, pude notar que actuaste para proteger a Pedro sin importarte tu propia vida. Y con una sonrisa me dijo, sé que nuestra amistad durará mucho. Y entramos a la tienda de armas. Y dentro nos encontramos con una gran sorpresa.